A comisión mixta, nueva regulación de dietas parlamentarias y altas remuneraciones. Al Senado, proyecto que agrava sanciones a quienes pongan en peligro la salud pública. Comisión Mujeres abordó proyecto que posibilita control telemático en casos de violencia intrafamiliar. Comisión de Educación espera propuesta del Ejecutivo sobre proyecto que suspende cobro de aranceles universitarios por pandemia. Comisión de Gobierno Interior amplía plazo de prescripción de delitos sobre gasto electoral. Tras un arduo debate, la Cámara ratificó gran parte de las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de reforma constitucional iniciado en mociones refundidas que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones. La excepción estuvo en la norma que define el mecanismo transitorio a operar y que en el primer trámite incluía una rebaja inmediata del 50% de los montos. Las primeras 3 de las 4 votaciones permitieron aprobar el grueso de las enmiendas, incluyendo el nuevo organismo encargado de determinar las dietas y remuneraciones. Sin embargo, la cuarta no logró llegar a los 93 votos favorables que exigía el quórum. Esta discrepancia deberá ser resuelta por una comisión mixta que, en caso de la Cámara, integrará a los diputados Juan Antonio Coloma, Leonardo Soto, Matías Walker, Gabriel Boric, junto a la diputada Paulina Núñez. La oposición valoró la oportunidad de abordar el punto en una mixta, de modo de determinar criterios que sean seguidos por el nuevo organismo a la hora de fijar las dietas y altas remuneraciones, como planteó el diputado Vladimir Osevich. Lo que queremos entonces decirle a ese Consejo, este es el criterio del Congreso. Un 50% es lo que ya aprobamos en la Cámara de Diputados y hoy día los diputados del Frente Amplio no hicimos nada distinto a nuestra votación anterior, que es mantener el 50% de la rebaja. De lo contrario, lo que va a pasar es que en un par de meses más la ciudadanía va a ver una noticia en donde la reducción de la dieta no se parece al 50% que le dijimos que queríamos que fuera. El oficialismo remarcó la importancia de haber definido un ente externo autónomo para determinar las dietas parlamentarias, al tiempo que abogó por avanzar en otros ítems relacionados, como la reducción de los gastos operacionales. En todo caso, como remarcó el diputado Eduardo Durán, la voluntad política está. Estamos todos con la voluntad política de que esto sea en el más corto plazo posible. Y también, como dije anteriormente, no es justo para la ciudadanía jugar también con sus expectativas. Se les dice que se va a rebajar la dieta, por una parte en un 50%, pero eso va a durar solamente 1 o 2 meses. Nosotros queremos una disminución real, efectiva, que sea permanente en el tiempo. Tenemos toda la voluntad política y hemos trabajado y lo hemos conversado en nuestra bancada de que estos procesos se agilicen de tal manera de que ojalá en esta misma legislatura y en el futuro tengamos una ley en que la dieta parlamentaria sea fijada por un organismo externo. Cabe mencionar que, a diferencia de lo que proponía la Cámara en orden a rebajar inmediatamente un 50%, el Senado definía un sistema transitorio donde la alta dirección pública fijaba los montos, la que se haría efectiva 30 días después de publicada esta reforma constitucional como ley. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que agrava las sanciones a quienes pongan en peligro la salud pública. Iniciativa surgida de 2 mociones refundidas y calificada con suma urgencia por el Ejecutivo, que ahora pasa al Senado. El proyecto modifica el artículo 318 del Código Penal para elevar las penas a quienes infrinjan medidas sanitarias en tiempos de catástrofe, pandemia o contagio, a presidio menor en su grado mínimo a medio, vale decir, entre 61 días y 3 años y 1 día de cárcel, y multas de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. El diputado de C, Matías Walker, afirmó que se debe sancionar más drásticamente a quienes ponen en riesgo la vida de otras personas. Este proyecto estima que esa sanción es insuficiente. Y estamos pensando, por ejemplo, en las personas que tomaron un helicóptero para viajar a su segunda vivienda. Estamos pensando en quienes organizaron una fiesta clandestina en Maipú con 400 personas, poniendo en riesgo la salud de la población. Ellos tienen que tener una sanción con una pena corporal, pero además una multa, porque hoy día el Código Penal establece que es o pena corporal, que es muy baja,
presidio menor en su grado mínimo, 540 días, o multa. Nosotros estamos diciendo que la multa es compatible con la pena corporal. El texto agrega sanciones para empleadores que obliguen a trabajar presencialmente a un empleado cuando éste se encuentre en cuarentena, lo que será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multas de 20 a 200 UTM por cada trabajador obligado. Las empresas, servicios o instituciones que sin la debida autorización sigan funcionando presencialmente en un territorio declarado en cuarentena o durante un toque de queda serán castigadas con multa de 100 a 1000 UTM. El legislador RN Diego Chalper, autor de una de las mociones, explicó que no buscan que la gente vaya a la cárcel, sino que se reciba una condena. Lo primero, endurece las penas para aquellos que quebrantan y de alguna manera incurriendo en la causal del artículo 318 del Código Penal, quebrantan los protocolos sanitarios. En segundo lugar, aquellos empleadores que no o que ponen en riesgo a sabiendas, con dolo, a sus trabajadores también se les aplica una sanción. Y básicamente se crea lo que se llama la suspensión condicional del procedimiento, sometiendo, en este caso, a la realización de labores comunitarias. Eso es una cuestión bastante vanguardista, porque lo que se busca no es que la gente quede presa, por decirlo así, en prisión, sino que pague una condena. Y la condena más razonable nos parece que puede ser el trabajo comunitario. Tratándose de condenados a penas privativas de libertad, solo será aplicable como pena sustitutiva la prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un periodo que oscila entre 144 y 480 horas. Ello siempre y cuando el condenado voluntariamente acceda a esta posibilidad. Durante las votaciones, la Sala aprobó una indicación que incluye sanciones para quien organice espectáculos o actividades de esparcimiento público con infracción a las medidas sanitarias, lo que será penado con presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 200 a 1000 UTM. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género escuchó vía telemática la opinión del Ministerio del Ramo respecto a la moción que posibilita el control telemático en casos de violencia intrafamiliar. La iniciativa se suma a otras ya en trámite y al proyecto anunciado por el Ejecutivo en marzo de este año, que va en la misma línea. En la sesión, la subsecretaria subrogante del Ministerio de la Mujer, María José Abud, y la jefa de reformas legales de la cartera, Carolina Contreras, afirmaron que dicho proyecto se complementa con la iniciativa anunciada por el Gobierno, cuyo ingreso fuera postergado debido a la pandemia del COVID-19. En nuestro proyecto nos hacemos cargo de las mujeres que están con riesgo vital y por ahí vamos a partir. Creemos que los tres proyectos son buenos, pero el nuestro es más completo, puesto que puede englobar toda la situación que afecta a las mujeres, advirtió Carolina Contreras desde el Ministerio de la Mujer. La diputada Loreto Carvajal, junto a las parlamentarias de la instancia, llamó a patrocinar la iniciativa y también a la que se encuentra en trámite en el Senado, al tiempo que manifestó su preocupación por el alto número de mujeres desempleadas a propósito de la pandemia. Hoy día creemos, ya que este proyecto es presentado y además es patrocinado por la presidenta del Senado, la presidenta Adriana Muñoz, de que ojalá tenga un avance rápido y en la contribución que podamos hacer desde la Comisión de Mujeres, estamos ayudando a muchas mujeres y esperamos que esto tenga eco en el Ejecutivo. Además, obviamente, las medidas económicas que a mi juicio como diputada integrante siguen hoy día inciertas. Nos parece un tanto ilógico que ya que hay medidas decretadas en materia económica para los empresarios, para los trabajadores formales, la consideración de que las mujeres ingresamos en menos número a trabajos formales, tenemos la menos posibilidad, ¿cierto?, de entrar al mundo laboral. Obviamente que la diferenciación es necesaria y la orientación con el respaldo del Ministerio de la Mujer también es urgente. Hemos solicitado que esté la próxima miércoles, la próxima sesión, el ministro de Hacienda, a fin de que se nos dé cuenta cuáles son las medidas económicas que a propósito del alto número de denuncias por violencia y de la necesidad que tenemos las mujeres de abordar este tema en época de pandemia, si es que hay algún mecanismo, si es que hay alguna propuesta o si hay medidas directamente en materia económica que vayan dirigidas a las mujeres en esta crisis. Desde la Corporación Miles, la abogada Javiera Canales indicó que han visto un considerable aumento de demanda en atención por casos de violencia contra las mujeres, aumento que alcanza hasta un 45% desde que se inició el estado de catástrofe. En ese contexto, llamó a la Comisión y a las autoridades de gobierno a unificar esfuerzos en relación a todos los proyectos de ley que se encuentran en discusión y que persiguen un objetivo similar.
La Comisión de Educación contemplaba avanzar en particular sobre el proyecto que dispone suspender el cobro de aranceles y derechos de matrícula por parte de instituciones de educación superior durante la vigencia del estado de excepción constitucional producto de la pandemia del COVID-19. La moción había sido aprobada en general previamente, no sin antes generar un profundo debate por parte de las casas de estudio y el gobierno, los que dieron a conocer su rechazo al texto legal. Desde ambas tribunas manifestaron que se trataba de un proyecto inadmisible por abordar materias propias del Ejecutivo. Se apuntó a las pérdidas económicas que provocarían los planteles y se argumentó que un gran porcentaje de las instituciones de educación superior se han adaptado a la crisis y han sido flexibles ante la situación de sus alumnos. La normativa a la que se le presentaron 14 indicaciones sería votada el próximo martes 12 de mayo, conforme a la decisión de los legisladores de esperar que el gobierno entregue medidas o propuestas relativas al tema, como explicó la presidenta de la instancia, diputada Camila Rojas. La postergamos para el próximo martes, principalmente para intentar que los diputados del Chile Vamos, ojalá podamos tener acuerdo con ellos para que este sea un proyecto transversal y así avancemos de manera más rápida, pero también para que el gobierno pueda indicarnos en definitiva cuál va a ser su aporte referido a la situación que van a enfrentar muchos estudiantes, que ya están enfrentando muchos estudiantes de educación superior respecto de tener que pagar su matrícula y su arancel. Por su parte, el diputado Jaime Belolio solicitó al Ejecutivo que los estudiantes puedan postular nuevamente a los beneficios ya existentes. Porque varios hemos solicitado al Ejecutivo que tome una medida que para nosotros es muy importante, y es que los estudiantes puedan postular nuevamente a los beneficios que ya existen, esto es becas, crédito y gratuidad, que tomen en consideración la actual situación económica y no la que era en enero o febrero, que es cuando se postulaba a través del FUAS. Y el Ejecutivo todavía no se ha manifestado al respecto de esto. Sé que lo están intentando, yo se lo he planteado al presidente de la República, al ministro de Interior, al ministro de Hacienda y al ministro de Educación, y por tanto pedí un plazo de una semana para que pudiéramos tener esa información de parte del Ejecutivo y si no proceder a la votación del proyecto tal como está. El parlamentario recalcó que no quieren que el atraso en el pago de una mensualidad, por ejemplo, signifique multas por mora. Elementos que a su juicio son muy distintos al proyecto original, que establecía la suspensión del pago por 3 meses, lo que hacía imposible la continuidad de muchos proyectos educativos. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara ratificó por unanimidad la idea de legislar del mensaje que modifica la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral para ampliar el plazo de prescripción de 2 años de la acción penal de este tipo de delitos por un nuevo plazo de 5 años. En la última jornada escucharon vía telemática al fiscal nacional Jorge Abbott, a la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Marta Herrera y al director nacional del Servicio Electoral Raúl García. En términos generales, los personeros coincidieron con los fundamentos del mensaje ingresado a trámite legislativo en marzo pasado, en orden a que el plazo de 2 años resulta excesivamente acotado si se contrasta con la gravedad e importancia de los bienes jurídicos protegidos por dicho cuerpo normativo. Además, porque nada justifica tener un tiempo de prescripción menor para ilícitos electorales que el plazo general que el ordenamiento jurídico contempla para los simples delitos, consagrado en el artículo 94 del Código Penal, que es de 5 años. Tanto la presidenta de la instancia, Joana Pérez, como el diputado Andrés Longton destacaron los beneficios del proyecto de ley. Que es importante escuchar en este caso al fiscal nacional, Jorge Abbott, a la encargada de los delitos, ¿cierto?, que se generan en el contexto de la nueva legislación que tenemos en materia de gasto público para todo lo que son, ¿cierto?, las campañas, y por tanto ha sido bastante importante. Y escuchamos también al CERVEL, entendiendo que el próximo año vamos a tener muchos procesos electorales y ellos mismos hablaban de al menos 17.000 posibles candidatos o candidatas que hayan en todo este contexto entre las municipales y las de octubre. Así que creo que ha sido importante, se han escuchado otros planteamientos, algunas ideas matrices de otros proyectos que vamos a tratar de
poder considerarlos. A mí todo lo que tenga que ver con corregir desigualdades, me parece que hay que avanzar en ese camino, pero también hay que velar efectivamente porque el diputado o parlamentario tenga la independencia suficiente para poder fiscalizar, para poder, en definitiva, ejercer su labor de forma independiente, autónoma y sin las presiones que en definitiva se puedan levantar por ambiciones, por hacer daño o en definitiva para poder inhibir la labor del parlamentario. Esas fueron mis preocupaciones, sin perjuicio de compartir de que estos delitos tienen que ampliarse la prescripción y está en la regla general, porque la verdad es que estos privilegios no se justifican, sobre todo considerando que el periodo de investigación de un delito electoral se va acortando en la medida que el CERVEL no haga la denuncia, por lo tanto al final el Ministerio Público tiene un plazo muy escaso y estas investigaciones la verdad es que requieren tiempo. La Comisión de Gobierno Interior acordó votar esta iniciativa en su próxima sesión programada para el martes 12 de mayo.